gracias por seguir con nosotros y por supuesto hoy tenemos un plato fuerte para todos ustedes y con nosotros de manera virtual se encuentra la doctora Carmen Ramírez, quien es médico, psiquiatra y también fue la ex directora del Hospital Psiquiátrico Padre Brigini. Bienvenida y muchísimo y por supuesto un placer estar con usted en esta noche. Muy buenas noches, encantada de compartir con ustedes a través de esta vía que nos permite esta época. Buenas tardes, doctora. Qué bueno que esté con nosotros. Este 25 de noviembre estamos celebrando el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Intrafamiliar. Y el tema es de mucho interés para todos nosotros porque precisamente queremos abordar la temática de la violencia intrafamiliar y cómo esto afecta a todos los miembros de la familia desde el punto de vista de la salud mental. De mi parte, es un tema que tiene que ver mucho con salud mental porque tanto la violencia como práctica genera problemas de salud mental, como en la vía contraria. Los problemas de salud mental pueden ser detectados a través del comportamiento violento recurrente de algunas personas. Así que en salud mental siempre hablar de violencia es un tema interesante porque nos puede resultar una causa o una consecuencia de problemas de salud mental. El Estado, el tema de los niños víctimas de violencia, esos niños huérfanos de una madre que ha sido asesinada por su padre, de un padre que ha sido víctima de la madre. Al esto de un niño asesinado, hablemos de, qué sé yo, algunos conceptos básicos porque me gusta siempre pensar que nos pueden estar escuchando personas que no son profesionales del área y que necesitan, qué sé yo, un poco de que ambientemos. El tema de la violencia se considera violento los comportamientos que deliberadamente reconocidos por la persona se realizan con el fin de infligir dolor, de hacer que el otro sufra. Es un comportamiento voluntario con el que logramos que el otro sufra. Y la violencia ejercida resulta en un comportamiento que se convierte en una forma de negociar, en una forma de responder ante situaciones o de proponer situaciones para yo salir ganancioso o para tener algún resultado. Si lo vemos dentro del ambiente intrafamiliar, entonces violencia intrafamiliar sería esto, de que uno de los miembros de la familia eh, realice comportamientos con el fin de infligir dolor o sufrimiento a otro de los miembros de la familia. Y sabemos que en Dominicana tenemos muchos tipos de familia. Ahí tenemos la familia nuclear, que es la típica familia de papá y mamá criando sus hijos, solo ellos en una sola vivienda, pero sabemos que tenemos más del 60% de los hogares monoparentales donde solamente está mamá. Entonces mamá con sus hijos pueden entre ellos ser violentos desde mamá y hacia mamá. También tenemos los hogares donde hay varias generaciones, una abuela, una mamá y los hijos, o sea, los nietos de esa abuela, hay tres generaciones, a veces cuatro, y se puede entonces cometer actos violentos entre esos miembros de la familia. A veces tenemos otras familias que son un poquito más lejanos, la familia extendida, ahí están tíos, ahí están otras personas. Y entonces, en este contexto, muchas veces tenemos casos de donde papá, por lo regular, termina con la vida de mamá. Entonces, el hijo es un hijo de una señora que falleció, es huérfano de madre y también es hijo de un señor que cometió suicidio después del feminicidio, puede ser huérfano por las dos vías. O lo que es casi igual, que es cuando mamá muere a manos de su pareja o su expareja y papá no consuma el suicidio, pero sí va a la cárcel.
y ese niño entonces no puede mantener una relación fluida con su papá debido a la privación de libertad. Esos son niños que vienen con el trauma de que ya han vivido violencia, porque cuando ocurre un feminicidio no fue el primer golpe no fue la primera discusión esa, sino que sistemáticamente estos niños eran sometidos a una situación violenta dentro de la casa y ellos ya se saben el trauma de la violencia, ya lo han puesto en su piel, ya viven con eso, ya temen hace días, meses o años que mamá pueda resultar muerta, que papá pueda cumplir su promesa de matar a mamá. Y esos niños ya vienen con ese trauma, con ese temor. Y pueden ocurrir dos situaciones. Una es que ese niño asuma la violencia como una forma de resolver los problemas y entonces aprenda que cuando las mujeres se portan de esta manera o de esta otra, o cuando los amiguitos me hacen algo con lo que yo no estoy de acuerdo, la forma de yo resolverlo es golpeándolos, para no ser pendejos, para muchas cosas como las decía papá. O pudieran ellos entender que son tan desafortunados, que es a ellos a los únicos que les está sucediendo es que ellos vinieron al mundo para sufrir y que por eso nacieron en un hogar donde sea la violencia la forma de resolver los problemas y anden por la vida entonces dejándose abusar de todas las personas y todas las relaciones en las que se involucren. Sí, sabemos que todo lo relacionado con la violencia intrafamiliar, violencia de género, es malo. Pero usted mencionó dos situaciones que quisiera que saber cuál tendría una repercusión mayor en el infante en este caso. Usted habló primero de el padre que comete suicidio luego de matar a su esposa y habló entonces también del padre que es privado de libertad luego de cometer entonces un asesinato y que ambos, lógico, crean dificultades en el infante, pero ¿cuál de las dos entonces es más difícil de trabajar frente a un trauma con el infante? En el caso de que el padre quede en sobrevida, de que el padre pueda vivir aunque sea privado de libertad, es que he tenido experiencia y he visto lo difícil que ha sido para esos hijos perdonar el caso de que papá le haya quitado la vida a mamá. Las situaciones que he visto son dolorosas, desgarradoras, cómo ese trauma lleva a esos hijos a pensar en el suicidio, lleva a esos hijos a desarrollar depresiones, cómo esos hijos también pueden involucrarse en conductas de riesgo, como las carreras de motocicletas ilegales, el consumo de drogas y alcohol de manera dañina para su cuerpo, muchas situaciones en las que se ven y sé que los dos son muy malos, pero en el caso de la experiencia que he tenido es cuando uno de los progenitores sobrevive y se hace muy difícil hacer que este chico perdone a su papá sobreviviente, entienda que era un problema de la pareja, no era un problema de él, y que se reconcilie con esa idea de papá o con este papá que aún sobrevive. Se ha hecho, en mi caso, la experiencia que tengo se ha hecho bastante difícil. Dame un segundo. ¿Ya ha llegado a la reconciliación, doctora? El padre y Sí, él. Ok. Wow. sí. Siempre es posible perdonar, incluso cuando no están vivos. Siempre es posible perdonar y es un tema al que los humanos debemos mirar siempre, porque no siempre vamos a tener la capacidad de reconciliarnos con la persona, pero sí nos podemos reconciliar con la idea de esa persona que me hizo daño, que me hizo sufrir. Sí se puede. Doctora, tomando la idea del inicio que usted también resaltaba sobre la parte de que, bueno, tal vez mi abuela, mi bisabuela tuvo algún problema psiquiátrico, mental, todo relacionado con la salud mental. Y tal vez yo vivo en un hogar donde una familia nuclear normal, madre, padre, dos hijos, tres, uno,
por ahí va la cosa. Y mis padres no son violentos, mis padres son súper cariñosos, pero vemos a uno de los hijos que tiene un factor de impulso, un factor de violencia, como esos síntomas. ¿Cómo los padres pudiesen detectar si nuestro hijo sufre de algún problema mental o de la forma en la que ellos también los pueden ayudar para resolver ese problema? Bueno, en el caso de los niños hay parámetros que nos van a llamar la atención. Los niños que tienen dificultades para realizar actividades en grupo, para socializar, incluirse en las actividades de la escuela, la socialización para detectar problemas de salud mental a una edad temprana es básica, porque estos niños que son violentos, que muerden, que son impulsivos, que no se pueden sumar a una actividad de grupo, ya por ahí hay una llamada de atención. Otra forma de darnos cuenta es cuando los niños tienen dificultades para dormir. Muchas veces los niños manifiestan las dificultades para dormir como miedo, y eso es solamente una parte, porque se supone que el niño tiene la suficiente actividad durante el día, tiene el suficiente estímulo, si tiene sus neurotransmisores cerebrales equilibrados. Ya llega una hora que el cansancio, la nocturnidad, la falta de actividad le permite al cerebro ponerse en actitud positiva para dormir. Si esto no ocurre, pudiera ser que haya un factor biológico por ahí alterado y que este niño no pueda dormir no por el miedo, no por la necesidad de dormir con mamá o papá, sino porque su cerebro no está haciendo un ciclo circadiano adecuado. Otra cosa que podemos darnos cuenta si un niño tiene dificultades es la capacidad de aprendizaje de ese niño. Se supone que los niños tienen la capacidad de imitar toda o la mayoría de las cosas que realizamos los adultos. Pareciera que nos imitan en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en la forma en que nos vestimos, colocamos algunas cosas. Entonces, cuando no vemos que los niños cumplen la mayoría de los patrones que nosotros realizamos en la casa, pudiera ser que esté ese niño padeciendo alguna situación de salud mental. Y en principio, cuando estamos hablando de un niño de 5 años o menor, también tenemos que pensar que no toda la diferenciación se va a deber a un problema de salud mental. Es bueno que lo evaluemos, que vayamos con la orientadora de la escuela para que revise cómo va la cosa por ahí, que si tenemos acceso a un hospital o a una consulta de psicología, lo llevemos para que evaluemos si algo nos llama la atención del niño que estamos acompañando a crecer. Pero es probable que este niño simplemente tenga su propio estilo y que no se trate de un problema de salud mental. Así que siempre es bueno averiguar, pero si se nos sale del patrón de socialización, si no aprende lo suficiente o en las condiciones así como autonómicas y que tampoco pueda dormir con facilidad, entonces es probable que estemos frente a un niño que vaya desarrollando un problema de salud mental. Haya o no violencia, ¿podrían estas inconductas ser manifestaciones de que fuera del hogar el niño esté siendo víctima de violencia? Violencia ya sea de sus compañeros en el colegio, que esté siendo violentado sexualmente, agredido psicológicamente. Mira, en un niño, si el niño está presentando un comportamiento violento, si el niño golpea a los amiguitos, si rompe las cosas, si el niño se golpea a sí mismo, si el niño responde de una manera impetuosa, irrespetuosa, considerablemente y frecuentemente, lo que significa es que ese niño está copiando un patrón de comportamiento. Y ese patrón de comportamiento lo está copiando o en la casa o lo está copiando en el ambiente escolar donde está, o incluso lo pudiera estar viviendo a través de las redes sociales. Sabemos que ya los niños tienen acceso
a plataformas donde hay muchísimos contenidos. Entonces, si el niño está realizando un comportamiento, lo más seguro es que lo esté copiando. Y si es un comportamiento violento que este niño está copiando, este niño ya es víctima de violencia. Aunque no tenga moretones, aunque no llegue a hacer contacto con su piel, porque la información de la violencia ya cuenta como daño para él. Y una muestra es que él puede replicar el comportamiento. Lo primero que hacemos en consulta es que si un niño está experimentando una conducta violenta, es revisar qué está pasando en la casa. Si los padres se comportan con violencia unos con los otros, si los padres ejercen violencia contra uno de los hermanos o contra el mismo niño, si la persona que está cuidando, al cuidado de los niños cuando los padres están trabajando, lo está realizando violencia, si algún amigo de la escuela o él visualiza ese comportamiento entre otros amigos de la escuela, pudiera ser. Y con el advenimiento de las redes sociales y con el acceso que tienen nuestros hijos a plataformas donde hay muchísimos juegos que consiste en violentar al otro, en golpear al otro, en ver cómo el otro bota sangre, es probable que ese niño pueda recibir lo que es el trauma de la violencia a través de esas redes sociales también. Doctora, bueno, hablando ya de la parte en la edad adulta y entrando un poquito en la parte emocional, ¿cuál sería el perfil de una persona violenta? O sea, sabemos que existen emociones donde, pues, yo puedo tal vez en un momento sentir ira por algún tipo de conducta, situación, acontecimiento, pero ¿cuál sería el perfil de una persona violenta? Ya estamos hablando de la edad adulta. Bueno, mira, has hecho una división magistral y quisiera resaltarla para que todos la puedan notar. Una cosa es mis emociones, cómo yo me siento, y un sentimiento, una emoción que se relaciona mucho con la violencia es la ira. Sentirse airado no es lo mismo que un comportamiento violento. Mira la diferencia entre el sentimiento de ira, la emoción de la ira y el comportamiento violento. Lo que hacemos los seres humanos es visualizar un comportamiento violento en los demás. Que te sientas airado es una cosa diferente. Bien, entonces, en un adulto, una persona que no puede esperar su turno, es una persona que pudiera yo sospechar que en algún momento se comporte violentamente, más que los que pueden esperar su turno. O sea, no poder esperar mi turno en el semáforo, en el banco, en la universidad, es un predictor de un comportamiento violento. Las personas que pretenden tener el control de todas las cosas que vayan a suceder, esas personas que pretenden controlar sus actividades, sus responsabilidades y las responsabilidades de los demás, muchas veces parecen que son altruistas, que son buenos líderes, pero ese comportamiento de necesidad de tener control es un predictor de que esa persona vaya a tener un comportamiento violento con mayor frecuencia que los que no se comportan así. Las personas que consumen sustancias psicoactivas tipo alcohol, café en mucha cantidad, drogas de abuso, esas son personas que van a tener con mayor frecuencia un comportamiento violento frente a los que no la consumen. Las personas que fueron víctimas de comportamiento violento, esas personas que reconocen, mamá me pegaba, papá me violentaba, alguien me hizo esto, fui víctima de bullying cuando era joven o en mi niñez o en mi adolescencia, también aumenta la probabilidad. Y en el caso de la violencia intrafamiliar, no debemos descartar que todos estos comportamientos se ven más en la cultura machista. Las personas que le dan mucha importancia a los rasgos machistas de nuestra cultura
entonces pueden comportarse violentamente frente a los demás y frente a sus parejas, que los que no tienen una cultura machista arraigada. Así que se da una relación de pareja, es frecuente que el varón pretenda dirigir, controlar, y eso es un comportamiento violento. Y si ahondamos en la relación de pareja y vemos que este señor tiene comentarios negativos, tiene una expectativa negativa de las demás relaciones de esta señorita o de esta señora, entendiendo que no son buenas sus amigas, que no es bueno que se reúna con sus hermanos, que su mamá no aporta nada. Entonces, es un mecanismo de control que está ejerciendo, de manera que entiende que la única relación que es buena para esa pareja es la relación con él o las relaciones que él entiende que son buenas. Esa persona que entiende que puede dirigir, que le puede montar un patrón a su pareja de cuáles cosas hacer y cuáles cosas no hacer, también tiene más probabilidad de darse violentamente. Y aunque parezca cliché, hay que seguirlo repitiendo porque los comportamientos machistas son una buena cuna para la violencia intrafamiliar y de pareja. De noviembre estamos conmemorando el Día de la Erradicación de la Violencia en contra de la mujer. ¿Cuáles son a su juicio las políticas, tanto desde el Estado como desde nuestros hogares, que podemos implementar para ser parte de ese conglomerado que ayuda con la reducción de este mal? Bueno, es muy bueno esto que estamos haciendo ahora, utilizar un medio público para hablar sobre este tema. Tenemos mucho que decir, hay mucha información que revelar sobre esto. Tenemos que seguir promoviendo el tema para que cada vez más personas se enteren y se interesen por este tema. Tenemos que seguir promoviendo que se termine en nuestro país con las uniones tempranas, entendiendo que las uniones tempranas son donde una de las personas es menor de edad. Eso en el entendido de que cuando permitimos un matrimonio antes de los 18 años o incluso antes de la emancipación, antes de que la persona tenga la capacidad de mantenerse a sí misma, antes de que tenga éxito profesional y laboral, entonces lo hace más vulnerable ante el comportamiento violento de su pareja. Tenemos que seguir promoviendo, y desde el Estado se hace también, que no haya más embarazos en adolescentes, porque es una manera de truncar las posibilidades de éxito profesional y de éxito a nivel laboral de los que ya se han involucrado en un embarazo durante la adolescencia, incluso durante la edad adulta temprana. Nuestro estado tiene varios métodos para trabajar la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, dentro de los hospitales, cuando detectamos casos de violencia intrafamiliar, tenemos que notificar de manera obligatoria en un formulario, en un libro que está hecho para eso. Igual que notificar dengue, igual que notificar otras enfermedades que son también muy dañinas y muy recurrentes en nuestro país, tenemos que notificar si una mujer llegó con signos de violencia, aunque ella no los asuma, tenemos que notificar el caso. Y en el caso mío, cuando llega una persona, un niño, una mujer, un señor, que ha sido violentado y que me lo dice abiertamente, o yo tengo fuertes sospechas, también debo notificar al Ministerio de Salud Pública sobre estos casos. Están las líneas de ayuda. Ahí está el asterisco 211, que es una línea de ayuda de 24 horas para que las personas notifiquen los casos de violencia en los que se sienten involucrados y también en los que no se sienten involucrados. Está el 911 que responde a los casos de violencia intrafamiliar, y son muchas políticas
que se está realizando, que mi crítica como profesional es que estas políticas no abarcan a la población general. He trabajado en proyectos, en operativos donde se trabaja el tema de la violencia intrafamiliar, pero me parece que debe ser un tema constante hasta que logremos desarraigar las conductas violentas, tanto a nivel de familia como a nivel de sociedad. Con la doctora Muchas Carmen gracias, doctora. Ramírez, una doctora médico, terapeuta familiar, es directora del Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Síganla en Instagram, @doctora Carmen Ramírez. Así que hemos conversado con ella. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos con el especial En el Mundo Hoy desde el City Field.